Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol estaba cayendo como una moneda de cobre sobre la línea quebrada de colinas. La llanura olía a artemisa caliente y a madera reseca. El día se despedía con un viento tibio que parecía barrer el mundo hasta dejarlo limpio de voces. Thomas McGraw, a quien en la mayoría de cantinas conocían solo como McGraw, tensó las riendas y dejó que su alazán, Rattler, bajara el paso. Llevaba 3 días sin cruzarse con otra alma, salvo la sombra de un coyote que lo había seguido una hora entera. Quizá por curiosidad, quizá por hambre. McGraw calculó que el siguiente arroyo, si no se había secado, debía estar justo detrás del promontorio de roca que el mapa llamaba Red Tooth. Había aprendido hacía mucho que en el oeste los nombres mentían. Valle Verde era puro pedregal. Agua Clara sabía a herrumbre. Pero de pronto el olor cambió. Sintió humedad en el aire. Rattler resopló y estiró el cuello, atento. Fue entonces cuando lo vio. Un carro detenido al borde de un hilillo de agua, inclinado de tal manera que una rueda trasera no tocaba bien el suelo. No era el carro de una caravana ni el de unos colonos acomodados. La lona estaba remendada, el eje lucía engrasado con sebo barato, y de la parte trasera colgaban, atados con un cordel, una tetera abollada y un manojo de ramas. Nada se movía. Nada, salvo una cuerda que golpeaba suave contra el costado siguiendo un ritmo que a McGraw le resultó inquietante porque rompía la quietud perfecta de la tarde. Se acercó con cautela, la mano izquierda abierta lejos del revólver. En el oeste, la forma de acercarse a lo desconocido era un idioma que podía salvarte la vida. Dejó a Rattler atado a una rama torcida y avanzó los últimos pasos a pie. Desde dentro del carro le llegó un murmullo apenas audible, algo parecido al roce de telas o a un suspiro. McGraw dudó. Había aprendido a desconfiar de los carros quietos, a veces eran señuelos. Pero el viento trajo el sonido de una respiración infantil, ronca por el polvo. «Hola ahí», dijo sin alzar la voz. «Vengo en paz». Silencio. Solo el chapoteo del arroyo peleándose con piedras demasiado grandes para su caudal. McGraw apoyó una mano en el borde de la caja y con un movimiento lento apartó la lona. El interior olía a arroz hervido, a jabón barato y a miedo. En la penumbra distinguió primero ojos. 3 pares abiertos como monedas recién acuñadas y una figura, menuda que los abrazaba. Eran una mujer y 3 niños. Los rasgos de la mujer, de pómulos altos y labios tensos, le resultaron familiares en un sentido que McGraw no supo nombrar de inmediato, porque el oeste era una mezcla de rostros que venían de todas partes. Tenía el cabello recogido en una trenza que había sido alguna vez pulcra. Ahora estaba cubierta de polvo. Sus manos fuertes rodeaban a los pequeños. El más chico se incorporó ligeramente, y de su boca salió un hilo de voz que visitó a McGraw como una aguja de hielo. «No, nos maten». McGraw bajó la mirada, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Hizo algo que nunca hacía. Sonrió, un gesto breve y torpe que le estiró la piel curtida. «No voy a hacerles daño», respondió. «Lo juro». La mujer pestañeó como si el inglés simple de McGraw flotara un segundo antes de asentarse. Acercó a los niños, más por instinto que por desconfianza deliberada. McGraw distinguió que los pequeños estaban deshidratados, con los labios agrietados y los ojos irritados por el polvo. La mujer tenía la expresión de quien no ha dormido bien en semanas. «Mi nombre es Thomas McGraw», continuó. «Tengo agua limpia en mis alforjas y un poco de café. Si me permiten, puedo ayudarles a enderezar la rueda». La mujer dudó, miró a los niños y asintió con un gesto casi imperceptible. McGraw retrocedió de inmediato, en un gesto deliberado de respeto, y fue por Rattler. Sacó la cantimplora y la dejó a la vista destapada sobre una piedra. Luego llevó un cubo hasta el arroyo y lo llenó despacio, como si cada detalle pudiera desarmar el miedo que había cristalizado dentro del carro. «Gracias», dijo la mujer por fin con acento. «Soy May. Ellos son Jean, Liang y el pequeño». Los nombres quedaron suspendidos en el aire como cometas sin hilo. McGraw inclinó la cabeza. «Mucho gusto, May». Se arrodilló junto a la rueda y examinó el eje. El perno estaba flojo y el aro de hierro agrietado. Miró las manos de May. Habían intentado repararlo sin herramientas adecuadas. De su alforja sacó una llave, un clavo grande y una tira de cuero. Mientras trabajaba, los niños se asomaron al borde de la lona, más curiosos que asustados. Bo, el más pequeño, tenía un trocito de cinta roja atado en la muñeca, desteñido por el sol. «¿De dónde vienen?», preguntó McGraw con naturalidad. May tardó en responder. «Del oeste», dijo, «del ferrocarril».
más allá de las montañas. McGraw no preguntó más. El ferrocarril había devorado hombres por millares, y la historia de cada uno cabía en la palabra trabajo, como si con eso bastara. Ajustó la rueda con golpes secos del clavo, colocó la tira de cuero como tope y finalmente enderezó el carro con la ayuda de una palanca improvisada. Rattler resopló divertido cuando McGraw le pidió que tirara de una cuerda para elevar el eje un palmo. «Listo», anunció recuperando aire. «No es elegante, pero los llevará hasta un pueblo sin problemas si van despacio». May lo observó, con una mezcla de cautela y alivio. Había en su mirada, sin embargo, una muralla que no cedía. El oeste había enseñado esa mirada a demasiadas personas. «¿Cuánto?», preguntó ella, llevando la mano a una bolsita de tela en su cinturón. McGraw negó de inmediato. «Nada, solo compartan el fuego un rato para que mi caballo descanse». La tensión bajó un paso. May asintió y con movimientos ágiles encendió un pequeño fogón con piedras y ramas. El olor a arroz se mezcló con el del café que McGraw preparó. Los niños callados recibieron cuencos de agua. Jean, el mayor, se los pasó primero a sus hermanos sin dudar. McGraw se fijó en ese gesto y lo guardó, como quien guarda un dato importante para más adelante. Comieron en silencio al principio. Luego las palabras fueron encontrando caminos sencillos. Liang señaló el revólver de McGraw, con relativo respeto. «¿Mata hombres?», preguntó con la literalidad de quien solo conoce un uso para cada objeto. McGraw miró el arma apoyada sobre la manta. Tomó un sorbo de café y respondió. «Mata lo que uno le pida. Es la mano la que decide, Eli». Niño asintió pensativo y volvió a su arroz. El pequeño Bo jugó con la sombra de sus dedos contra la lona, inventándose figuras. May, por su parte, observó el cielo que ya empezaba a deshilacharse en estrellas. «Nos detuvimos porque los caballos estaban cansados», dijo casi para sí, «y porque los hombres del camino...». No terminó la frase. McGraw no la presionó. Señaló con un gesto el borde del arroyo. «Hay huellas», explicó. «Unas de ustedes, otras más recientes que no son suyas. Pasaron 2 o 3 jinetes antes del mediodía. No se detuvieron, pero miraron hacia aquí». Jean apretó el cuenco. May levantó la vista, alerta. McGraw habló con la serenidad ensayada de los que han pasado por muchos dilemas. «Puedo montar guardia un rato esta noche. Mañana, si quieren, los acompaño hasta Cottonwood o hasta donde prefieran». La palabra acompaño pareció tensar. Una cuerda invisible. Significaba protección, pero también compromiso. May sopesó algo que no dijo. Tal vez el recuerdo de ofertas peores. Al final asintió. «Solo hasta el siguiente pueblo». «Solo hasta el siguiente pueblo», repitió McGraw. Como si jurara ante un juez, el aire enfrió rápido. La llanura se volvió una placa de hierro y el arroyo un cuchillo de sonido. McGraw juntó más leña. Cuando el fuego ya fue un ojo abierto en la noche, sacó de su morral un trozo de manta limpia y se la ofreció a Bo, que tiritaba. El niño la recibió con seriedad solemne y se acurrucó bajo el brazo de su madre. Liang, que hasta entonces había mantenido la barbilla alta, dejó caer el peso de la cabeza sobre el hombro de Jean. «Gracias», dijo May, y la palabra sonó más honda que lo habitual. McGraw clavó la vista en la oscuridad hacia el lado donde el terreno hacía un cuchillo y el viento aprendía a silbar. Tenía la mano cerca del rifle, no por desconfianza hacia ellos, sino por hábito. El oeste no era cruel por voluntad, lo era por ausencia de testigos. «¿Tiene familia, señor McGraw?», preguntó May de pronto sin mirarlo. Él tardó en responder. Hablar del pasado era como meter la mano en una caja con vidrio roto. «La tuve», dijo por fin. El oeste pidió su precio. May asintió como si esa frase fuera suficiente. Lo era. En esos territorios todo el mundo debía algo, y el cobro llegaba sin aviso. Los grillos cantaron. El fuego crujió. Una estrella fugaz atravesó el cielo con la insolencia de quien no teme perderse. Los niños se quedaron dormidos uno por uno, como lámparas que se apagan sin protesta. May se mantuvo despierta un rato más, los ojos entreabiertos, la mano sobre el pecho de Bo contándole las respiraciones. «Si mañana vemos jinetes», dijo en voz muy baja, «no huiremos otra vez. Estoy cansada de correr». McGraw inclinó la cabeza. «Yo también». Quedaron así, espalda con la sombra, hasta que el mundo redujo sus sonidos a lo esencial. McGraw escuchaba el chasquido del fuego, la corriente leve, el resuello profundo de Rattler, y más lejos un eco que no supo si era viento o memoria.
Pensó en la pregunta de Liang, en el miedo de Bo, en la voz de Mei atravesando la noche como una cuerda firme. Antes de que el sueño le pesara, volvió a recorrer con la vista las huellas en la orilla, los rastros de cascos que subían desde el sur y seguían curiosamente un trazo que los devolvía hacia el norte. No era una patrulla ni una caravana. Eran hombres sueltos, impacientes. Tarde o temprano la llanura los traería de regreso como trae la marea los restos de una tormenta. McGraw apoyó la espalda en la rueda que él mismo había arreglado. La madera, tibia por el fuego, le recordó un hogar que ya no existía. Cerró los ojos un instante y los abrió enseguida. En su oficio, el sueño era un lujo que se pagaba caro. El capítulo de esa noche terminó con una certeza discreta. 4 desconocidos, que horas antes eran solo sombras en el borde del mapa, se habían convertido en un pequeño campamento con nombre. Mei, Jin, Liang y Bo. Y un vaquero que, al oír «no nos maten», había recordado la parte de sí que aún sabía cómo responder. A lo lejos, muy a lo lejos, un caballo relinchó. El sonido se deshizo en la pradera como un secreto que prefiere esperar al amanecer para contarse. McGraw pasó el dedo por el borde frío del rifle y sonrió de lado, esa sonrisa escasa que llevaba años racionando. Si el oeste venía a buscarlos, lo encontraría despierto. Y no estaban por primera vez en mucho tiempo completamente solos. El amanecer llegó sin pedir permiso, abriendo la pradera con un filo de luz. El fogón era un ojo apagado y el arroyo una línea de estaño. McGraw ya estaba de pie cuando Mei abrió los ojos. Tenía el sombrero ladeado y el rifle sobre las rodillas, como si hubiera estado conversando en voz baja con la oscuridad toda la noche. Los niños se movieron dentro de la lona con el ruido de las semillas en una caja. «Hoy avanzamos temprano», dijo él. «Con el sol arriba, el carro sufre más». Mei asintió. El sí que dio no fue solo a la propuesta, fue también al extraño pacto que los unía desde la noche anterior. Jin fue por agua sin que nadie se lo ordenara. Liang plegó las mantas, con el cuidado de quien acomoda una bandera. Bo, somnoliento, se quedó un momento abrazado a la rueda que McGraw había reparado, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Mientras levantaban el campamento, McGraw señaló un par de tiotoe, cosas con la naturalidad de un maestro paciente. Cómo atar la caja de la harina para que no se abriera en los baches. Cómo asegurar la olla a un gancho del travesaño. Cómo fijar la cuerda del toldo para que no flagelara el costado del carro con cada ráfaga. Las cosas que no hacen ruido, dijo, son las que no te delatan. Partieron en fila corta. McGraw a la izquierda, Rattler al paso. El carro siguiendo los surcos viejos del camino, la luz trepando por las maderas. El oeste se desplegaba en capas, hierba rala, costras de sal, manchas de tierra roja. De cuando en cuando un halcón dibujaba una parábola perfecta sobre sus cabezas. A unas millas el terreno se abría en un corredor que olía a piedra caliente. McGraw dirigía la marcha con un ojo en la tierra y otro en el horizonte. «¿A cuánto está el pueblo?», preguntó Mei. «Si el carro aguanta y el arroyo del cañón no viene crecido. Antes del anochecer veremos humo de chimeneas». «Cottonwood», respondió. «No es un sitio amable, pero tiene techo». Los niños escuchaban con la atención afilada del hambre. En el oeste, saber a qué distancia está un techo equivale a tener un plan. A media mañana el carruaje se ladeó y chirrió. McGraw detuvo la marcha, tocó el aro a mano y, satisfecho con el ajuste provisional de cuero, hizo una seña. Sin prisas, pero sin pausas. El sol ya alto empezó a masticar los bordes del mundo. En una recta larga, donde la tierra se rajaba en grietas finas, McGraw estudió unas marcas en el polvo, herraduras recientes, 2 caballos, uno con la herradura delantera izquierda invertida. Se inclinó, rozó el surco con la yema de un dedo, olió la tierra. «Pasaron anoche», dijo, casi para sí, sin carga. Iban ligeros. Jin miró las huellas con el ceño fruncido. «¿Son los hombres del camino?», preguntó usando la expresión que su madre había empleado. «Tal vez», contestó McGraw, «pero no ganamos nada mirándoles los talones. Lo nuestro es seguir». Siguieron. A mediodía, la luz era un látigo. Buscaron sombra en un grupo de álamos que se inclinaban sobre un charco lechoso. Mei, con el pragmatismo de quien ha convertido la carencia en oficio, montó un pequeño vapor con 2 piedras, un cuenco y una tela fina. En minutos el arroz habló con su aliento de nube. McGraw observó el truco. «Con tan poca agua», dijo, admirado. Mei sonrió apenas. «Aprendimos en el ferrocarril. Comer de la nada. Es un trabajo también. El ferrocarril».
Esa palabra en su boca era un sitio y una herida. McGraw no empujó la puerta, pero May la abrió de todos modos, quizá porque hablar en el camino aligera las millas, quizá porque la confianza empieza a parecerse a la necesidad cuando hay niños cerca. Mi marido se llamaba Hao. Trabajó con otros hombres de nuestro pueblo, contó sin adornos. Primero en los túneles, después en los puentes. El derrumbe fue de madrugada. Dijeron que la roca estaba cansada, como si las piedras durmieran y despertaran para tragar. Liang bajó la vista. Bo jugó con la cinta roja de su muñeca. Ao ató esta cinta el día que partimos, añadió May. Dijo que siempre encontraríamos el camino si la llevábamos. Yo le creí. Guardó silencio. El viento, metiéndose entre los álamos, parecía pronunciar nombres que nadie más sabía. McGraw, con la mirada fija en ninguna parte, pensó en una tumba sin cruz al borde de un arroyo distinto, en un invierno de fiebre y en una promesa que no pudo cumplir. Se quitó el sombrero, como quien acompaña un duelo que reconoce. Lo siento, dijo. Y gracias por contarlo. Comieron con avidez. McGraw partió en 4 iguales un trozo de carne seca. Dejó su porción para Rattler cuando creyó que nadie lo miraba, pero Jean lo vio y sin decir palabra, pasó 2 cucharadas de arroz al plato del vaquero. Los gestos, más que los discursos, empezaban a construir un idioma común. Reanudaron la marcha con el sol torcido hacia el oeste. El camino los llevó a una posta miserable. Una casa de madera con la pintura descamada, un abrevadero y un poste con herraduras clavadas a modo de adorno crudo. Sobre la puerta colgaba un letrero que, más que una norma, era una amenaza. McGraw lo leyó sin mover un músculo y le quitó importancia con la voz. Voy a entrar por un saco de harina, pólvora para cebar el fuego y clavos. Se quedan a la sombra, conmigo a la vista. May comprendió de inmediato. Se acomodó en el asiento del carro. Los niños, debajo del toldo, con los ojos entrenados a ver sin ser vistos. McGraw empujó la puerta. El interior olía a grasa, tabaco y vinagre. Detrás del mostrador, un hombre de barba áspera y manos como palas lo midió de arriba abajo. Otro tipo, más flaco, barajaba cartas a la luz oblicua. Necesito harina, sal, 2 docenas de clavos y un pedazo de cuero crudo, dijo McGraw, depositando monedas. Todo subió de precio, respondió el tendero sin pestañear. Y no vendemos a caravanas de... No terminó la frase, pero miró hacia el carro. McGraw sostuvo la mirada del hombre hasta que el silencio empezó a incomodarlo. Me está vendiendo a mí, dijo. Es plata limpia, y el cuero crudo no debería costar oro. El tipo flaco dejó las cartas. Tu gente no sabe leer los letreros, ¿eh? Soltó con esa cobardía que escoge al más vulnerable ausente para hacerse el valiente. McGraw no levantó la voz. Tampoco la dejó caer. No venga a enseñarme letras, dijo sacando lentamente la placa de un alguacil que ya no era. Venga a enseñarme precios. La placa, vieja y rayada, brilló lo justo para recordar que incluso abandonado, un cargo deja huella en la espalda y en el respeto. El tendero calculó el costo de una pelea y lo comparó con el de ser razonable. Decidió ser razonable. Puso sobre el mostrador la harina, la sal, los clavos, un trozo de cuero y, como quien intenta comprar la paz, un puñado de caramelos duros envueltos en papel de estraza. Para los críos, dijo mirando al costado. Los pagaré, repuso McGraw, seco. Lléveselos y váyase. McGraw pagó lo pactado, giró sin apresurarse y salió con el saco al hombro. Al cruzar el umbral, atajó con una sola frase lo que en otras bocas habría sido un desafío. Que el viento le quite el polvo del alma, señor. Afueras. La luz lo recibió con su ferocidad habitual. Colocó las provisiones junto a May sin explicar. Nada. El brillo en los ojos de los niños al ver los caramelos lo hizo sonreír por segunda vez en 2 días. Una pieza cada uno, advirtió. El resto para el camino. Bo eligió un caramelo como quien escoge una piedra preciosa. Liang lo guardó para después. Jean lo mordió con la gravedad de un adulto. May observó el intercambio con una gratitud que no necesitó palabras. Retomaron. La ruta. El camino se apretó entre colinas y la tierra cambió de color. El polvo se volvió más fino, casi como harina. McGraw bajó del caballo y caminó junto al carro, atento al ritmo de las ruedas. En un tramo de bajada señaló una senda, menos visible, que se desprendía hacia un arroyo escondido. Por aquí evitamos la garganta principal, explicó. Si alguien está esperando, lo hará donde el paso obliga. ¿Nos siguen? Preguntó May. McGraw se tomó su tiempo. Nos miran. Eso es distinto, pero prefiero que nos miren en campo abierto.
El desvío los llevó a una vega estrecha, bordeada de mimbres. El agua era poca, pero cobriza y viva. Rattler bebió sin sofocarse. Los niños se lavaron la cara y las manos con esa euforia sencilla que da la frescura. May mojó un paño y lo pasó por la nuca de cada uno, como un bautismo íntimo. McGraw aprovechó para enseñar a Jean cómo leer el vado. «Mira la corriente», dijo. «Donde el agua hace remolinos pequeños hay piedras chatas. Si cruzas allí, la rueda martillea y se te afloja. Donde la corriente se estira y no salpica, el fondo es parejo. Ese es tu camino». Jean asintió memorizando el río como si fuera un texto. Cruzaron sin contratiempos. En la otra orilla, unas plumas negras clavadas en el barro llamaron la atención. De Liang. «Cuervo», dictaminó McGraw. O alguien quiso dejar señal de cuervo. En ambos casos no me gusta. La tarde cayó en inclinación. Las sombras aprendieron a estirarse. En la distancia, una columna de polvo se alzó un instante y se deshizo. McGraw se detuvo a escuchar. A veces el oído percibe lo que el ojo niega. Nada. Solo el ritmo de sus propios pasos, el roce de la lona, el tintineo de la tetera contra el gancho. «Haremos campamento antes del cañón», dijo. «Prefiero entrar con luz de verdad o a primera hora, no con el cielo desangrándose». Encontraron un abra protegido por 2 piedras grandes, como muelas de un gigante. Allí encendieron fuego con economía. Llama baja, humo casi inexistente. May cocinó una sopa rala con huesos que llevaba envueltos desde quién sabe cuándo. Le dio un sabor que devolvía fuerzas. Los niños, tras comer, se durmieron con rapidez. Cansados de horizonte, quedaron May y McGraw frente al fuego, a una distancia que era decencia y también pacto. El viento que bajaba del cañón traía un olor claro a salvia machacada. «Hoy, cuando entró en la tienda», dijo May, «pensé que iba a pelear». «No soy bueno en peleas largas», repuso McGraw. «Se me rompe el ánimo antes que el hueso. Es mejor elegir las batallas que uno puede terminar». May lo miró con atención nueva, como si ese hombre huraño se hubiera corrido medio paso para dejar ver otra cosa. Un cansancio antiguo, pero también una reserva de paciencia inesperada. En el ferrocarril, contó, a veces ponían letreros para que no entráramos a ciertos lugares. No necesitábamos leerlos. Los ojos de la gente son letreros. Uno aprende. «Sí», dijo McGraw, «pero aquí aprenderán también otras señales, señales de respeto». Mientras yo esté, no había grandilocuencia en su voz. Era una promesa de artesano, discreta, precisa, firme. «¿Qué buscaba antes de encontrarnos?», preguntó May. McGraw miró el fuego hasta que sus propias palabras salieron solas. «Silencio», dijo, «y el perdón de una promesa vieja». «¿Y ahora?» «Ahora busco que mañana crucemos el cañón sin incidentes». May asintió siguiendo el juego de no pedir al futuro más de lo que puede dar. Sacó de su bolsa un paquetito de tela. Lo desató con cuidado. Era un abanico de papel, gastado, pintado con un paisaje de montañas y agua. Lo abrió y lo agitó un poco, para espantar un mosquito que insistía en su oído. «Mi madre decía», comentó, «que si uno mueve el aire de cierto modo, los malos espíritus se confunden y pasan de largo. Yo muevo el aire por costumbre». McGraw sonrió sin enseñar los dientes. «Yo limpio el rifle por costumbre. Tal vez las costumbres juntas hagan el trabajo». Se repartieron la guardia. Primera mitad para él, segunda para ella. Antes de echarse, May dejó el abanico abierto sobre el borde de la manta, apuntando al cañón, como quien planta una pequeña bandera invisible. McGraw recorrió con la vista otra vez el cielo y la tierra. Vio un murciélago recortar el aire. Oyó al lejano coyote. Reconoció el latido del campo cuando todo lo humano duerme. A medianoche, mientras alimentaba el fuego con una ramita escasa, un sonido distinto le puso una piedra en el pecho. El roce leve de una herradura en roca, y se siente mucha distancia, y después su eco. Ni galope ni trote, el paso paciente de quien no tiene prisa porque ya decidió su rumbo. McGraw no se movió. Contó mentalmente el tiempo entre un roce y otro, como quien mide con regla invisible la intención ajena. Despertó a May con un toque en el hombro. Ella abrió los ojos sin sobresalto, entrenada en despertares limpios. «Hay alguien», dijo él. «Lejos. No sé si nos busca o solo pasa. Pero mañana cruzaremos el cañón por el lado sur, no por el central». May escuchó el silencio que siguió a las palabras. A veces el silencio es la confirmación más elocuente. «De acuerdo». Cambió la guardia. McGraw se recostó sin quitarse. Las botas, el sombrero sobre el pecho, el rifle a un palmo. No durmió del todo.
Entró en esa zona de bruma donde el cuerpo descansa y el oído manda. En ese borde de sueño lo alcanzó un recuerdo breve. Una mujer con un delantal azul, una risa que abría la cocina y un niño que hacía preguntas impacientes. El oeste le había tomado esa escena y se la devolvía de vez en cuando en cuotas, de dolor y de ternura. Respiró hondo. El olor a salvia y a sopa se mezcló con el del cuero y el metal. El alba los encontró listos. Jin había pulido el metal de los herrajes con la manga. Liang tensó las cuerdas. Bo se entretuvo contando piedras lisas como si fueran soldados. Mei cerró el abanico y lo guardó en su bolsa. McGraw desmontó y apretó por última vez la reparación de la rueda. Luego se giró, apuntó con el mentón hacia las paredes del cañón que los esperaba y dijo: «Por ahí el mundo se hace más estrecho», advirtió. La voz truena y el eco miente. Si escuchan su propio nombre, no contesten. Es la piedra jugando. Los niños se miraron con un brillo entre miedo y aventura. Mei se ató el cabello con decisión, como quien firma un documento. McGraw montó. Rattler se arqueó con gusto. El carro empezó a rodar. Atrás quedaba el campamento limpio como un tablero recién lavado. Adelante, la boca de piedra que tragaba caminos y devolvía historias de un tamaño más grande que la vida. En algún lugar del otro lado esperaban un pueblo, una promesa pequeña y tal vez una tienda menos hostil. En el borde del aire, sin embargo, persistía ese roce de herradura que solo un oído entrenado habría jurado oír. La travesía de los Chen ya era más que desplazarse de un punto a otro. Era aprender a ir juntos. La paciencia de Mei, la atención de Jin, la prudencia de Liang, la asombrosa alegría de Bo ante un caramelo envuelto y la tosudez calma de McGraw para abrirles paso sin ruido. El oeste, que no perdona la fragilidad, les estaba enseñando una fortaleza rara, la de no olvidar la bondad en el trayecto. El sol se alzó un palmo más. Las paredes del cañón a lo lejos encendieron vetas rojas. McGraw, sin volverse, habló como quien entrega una brújula que no falla. Si el camino se parte, sigan mi sombra. Y avanzaron hacia el estrechamiento con la cinta roja de Bo flameando apenas, como si señalara por capricho o por destino el lugar exacto donde el día iba a quebrarse. El paso se estrechaba hasta convertirse en garganta. Las paredes subían como dientes, y el cielo, visto desde abajo, parecía una cinta azul apretada entre dos filos. El eco devolvía cada ruido con ánimo de broma. Una tos se multiplicaba en 1900, toses ajenas, un golpe de herradura iba y venía como si otro caballo pisara detrás. McGraw desmontó y tomó a Rattler por la brida. El carro avanzaba despacio, la rueda reparada con cuero crudo, soportando sin quejarse. «Recuerden», dijo, en voz baja, «si oyen su nombre no contesten. La piedra engaña». Mei asintió. Tenía el abanico guardado, pero sus manos se movían con la misma calma con que lo agitaba. Sujetaban las riendas, ordenaban, arropaban miradas. Los niños se mantenían abajo del toldo, con Jin vigilando por un pliegue y Liang contando pasos como si el número pudiera conjurar la suerte. Bo, atado por la cinta roja a la muñeca, miraba hacia arriba y se reía de su propio reflejo en el metal del herraje. El primer aviso fue un pájaro que cayó. El segundo, una pequeña nube de polvo lejos donde la garganta se abría un palmo hacia el sur. McGraw se detuvo. Acarició el lomo de Rattler como si le pidiera silencio. 3, murmuró mirando el reborde del farallón. 2 al frente, 1 se queda atrás. Mei no preguntó cómo lo sabía. En el oeste algunas certezas no se piden, se aceptan. Bajamos. Aquí, ordenó McGraw. Jin, tú conmigo. Liang, te quedas con tu madre y Bo. Cuando te diga piedra, tiras una por la izquierda. Solo una. Y quietos. Eligió un hueco en la pared donde la roca formaba un saliente del tamaño de un hombre. De pie. Allí dejó el sombrero sobre un palo apenas visible, apuntando hacia la curva. El carro quedó un poco retrasado, en un recodo que ofrecía sombra y con suerte confusión. Rattler, amarrado corto, masticaba el bocado con paciencia enseñada. «Si todo sale bien, no verán más que polvo», dijo McGraw y a Jin casi en un susurro. «Aprende a respirar antes de apretar. El aire es parte del disparo». El eco trajo voces, no palabras todavía, sino tonos. Luego, ya más cerca, una risa sucia que el cañón multiplicó hasta volverla coro. Carro!», gritó una voz, la del que iba al centro. «Paso de peaje. El arroyo es nuestro». El nuestro resonó 4 veces, como si quisieran cobrar peaje 4 pueblos. McGraw apoyó el rifle en la piedra, sin asomar más que la mirada.
Vio a los dos primeros asomar por la curva con esa postura de quien se sabe dueño de la cuesta. Sombreros bajos, pañuelos al cuello, fusiles apoyados de mala gana, como quien cuenta con que no hará falta usarlos. El de la derecha montaba un caballo con la herradura delantera invertida. McGraw lo reconoció sin sorpresa. Era la marca que había leído en el polvo. Detrás, más lejos y más alto, un tercero se quedaba con la vista puesta en las espaldas. Oficio de resguardo, oficio de alacrán. «Buenos días, caballeros», dijo McGraw, dejando que la voz tocara la piedra y saliera por otro lado. «Salga, donde lo vea», pidió el del centro. «Y que bajen los de adentro. No nos gustan los...». No terminó. Bastó la forma en que escupió la palabra para que May apretara las riendas. McGraw sacó la placa vieja y la sostuvo a la altura de la cara, de modo que el brillo viajara hasta ellos. «Thomas McGraw», anunció. «Fui alguacil. No busco pelea. Pero este camino es de todos». Se oyó una carcajada. El de la herradura invertida se inclinó hacia el otro y dijo algo que el eco devolvió sin ganas. «El alguacil de ayer», contestó el del centro. «Hoy no hay ley. Entregue el carro. O deje lo que lleve de valor. Y siga con su caballo». «Hay niños», dijo McGraw. «No son asunto mío», replicó el hombre. 3, 2. McGraw no esperó el 1. Había aprendido que las cuentas ajenas siempre terminan en deuda. «Piedra», dijo en voz muy baja. El canto de Liang fue obediente. Un solo guijarro chocó contra la pared izquierda y bajó rebotando, con estrépito injustificado porque la garganta, amante del drama, multiplicó el sonido. Los dos forajidos instintivamente giraron la vista hacia el ruido. En el mismo segundo, McGraw levantó apenas la culata, tomó aire, soltó el disparo y volvió a respirar. El tiro golpeó el borde del rifle del hombre del centro, le arrancó el arma de la mano y lo lanzó hacia atrás en la silla. El caballo se encabritó y ambos se perdieron un momento en polvo y gritos. El de la herradura invertida intentó cubrirlo, pero su gesto llegó tarde. Un segundo tiro de McGraw, más bajo, mordió la roca bajo la pata delantera del animal, que resbaló lo justo para obligarlo a recular. No había sangre en los cascos. Había cálculo. El hombre maldijo y disparó hacia el sombrero de McGraw, que saltó del palo y cayó como si se hubiera desvanecido una cabeza. Eso le dio al vaquero los pasos que necesitaba. El tercero, arriba, entendió que aquello no era un susto. Bajó como una sombra en diagonal, buscando posición entre dos piedras que ofrecían un ángulo limpio hacia el carro. Fue ahí cuando May se levantó lo justo para hacerse ver, el cuerpo entre la sombra y la luz, como un reto breve. El hombre apuntó. «¡No!», gritó Jean, adelantándose sin permiso, y el grito rebotó 10 veces hasta sonar como un ejército de muchachos. El disparo del tercero pasó cerca. Arrancó un trozo de lona y un puñado de polvo. May no se encogió. Tiró de la rienda, hizo avanzar el carro 1 metro y lo clavó en diagonal, de forma que la rueda delantera quedara bloqueada por una roca. El toldo se convirtió en parapeto. Mientras tanto, McGraw había cambiado de posición, deslizándose por la pared como un lagarto cansado, y alzó la voz desde un punto distinto. «Detrás», ordenó mentiroso para que el eco los confundiera. El hombre de arriba, convencido de que alguien lo flanqueaba, giró. McGraw le vio el perfil, el triángulo blanco del pómulo entre sombra y sombrero. Disparó sin temblor. El impacto lo sacó de la postura y lo derribó contra el suelo pedregoso. Cayó mal, enrollado, el arma lejos. No supieron si respiraba. El cañón generó un silencio raro, como si probara la palabra muerte y no supiera si le gustaba. «Basta», rugió el de la herradura invertida, levantando la carabina a la altura del pecho. McGraw sintió más que vio el ojo del possessie, arma sobre el carro. Se lanzó hacia adelante, aprovechó la inclinación de la ladera y se dejó caer en un derrape que le raspó los codos. Al mismo tiempo, una cacerola salió volando desde debajo del toldo, mano de May, puntería de madre, y golpeó el cañón del rifle contrario con un campanazo absurdo. El tiro se fue alto. El eco lo celebró como si fuera fiesta. McGraw llegó al borde de una roca, asomó medio hombro y apuntó a la mano que sostenía el arma. Disparó. El forajido soltó un alarido, la carabina cayó y el caballo, asustado, giró sobre sí mismo. El jinete se mantuvo por puro orgullo, con los dedos crispados en la rienda. El hombre del centro, el primero al que había desarmado, ya estaba de pie y había sacado un revólver de la bota. No era tonto. Buscó cubierta, asomó apenas el brazo y tiró 2 veces hacia el carro. Una bala pegó en la madera,
otra en el suelo. La tercera hubiera encontrado mejor suerte, pero Bo, que no entendía de balas y sí de sombras, eligió justo entonces asomar su cinta roja por el borde. May lo agarró de la camisa y lo metió de un tirón, con un juramento en su lengua que no necesitó traducción. McGraw sintió el latigazo helado en la nuca. La vida mide distancias con crueldad. «Retrocedan», gritó esta vez con toda la voz. «Se van con vidas y se van ahora». La respuesta fue un insulto y un disparo sin pausa que por capricho o cansancio del metal se atascó. McGraw escuchó el clic impotente del percutor, un sonido al que había aprendido a reconocerle el sabor. Oportunidad. Se incorporó medio palmo, apuntó al hombro del hombre del centro y tiró. El forajido salió de la silla como un saco y quedó tendido boca arriba, los ojos abiertos al cielo como si le estuviera pidiendo explicaciones. No volvió a levantarse. El de la herradura invertida, con la mano herida y la rabia caliente, dudó. Ya no tenía cobertura, su compañero yacía y el tercero, el de arriba, no daba señales. Sopesó la opción de empeñarse por macho o elegir la vida de otro día. Eligió vivir. Lanzó una maldición con promesa dentro y clavó espuelas. Se fue hacia el sur, un dibujo de polvo. McGraw alzó el rifle con intención de pararlo, pero bajó la mira. A veces dejar ir es más útil que coleccionar fantasmas. El silencio que llegó después fue una cosa distinta al de antes. Tenía peso. McGraw respiró hondo. Contó hasta 5. Se movió hacia el hombre que había caído desde la altura. Llegó a su lado, apuntó mientras se agachaba. La prudencia no pelea con la compasión. Y tocó 2 dedos al cuello. Había pulso, pero era fino como hilo de costura. El tipo, de barba poca y ojos que se negaban a cerrarse, lo miró sin odio ni súplica. Tenía un corte en la cabeza y la clavícula fuera de sitio. «No soy su juez», dijo McGraw sin saber si lo oía, «y hoy no lo remato». Le recogió el arma y la arrojó lejos, al fondo de una grieta. Luego volvió al hombre del centro. Ya no había nada que hacer. Le cubrió la cara con su propio pañuelo. No por él, sino por los niños. Regresó al carro. May aguardaba de pie, el cuerpo entero vigilante. Tenía la cacerola en la mano, como si la hubiera descubierto recién como escudo. Jin temblaba de adrenalina, pero los ojos estaban claros. Liang, pálido, sostenía una piedra con tanta fuerza que los nudillos le habían quedado blancos. Bo jugaba con la cinta como si fuera una serpiente que hubiera domado. «¿Están bien?», preguntó McGraw y la voz le salió ronca. «Estamos», contestó May, y el «estamos» fue un hilo que los ató un poco más. «Hay uno muerto», dijo él sin adornos. «Uno malherido. El tercero se fue. Volverá, quizá con más. No, nos quedamos aquí». Nadie discutió. McGraw y Jin ajustaron rápido la lona, revisaron el eje, movieron la roca que trababa la rueda. Liang, que había recuperado el color de a poco, recogió las balas incrustadas en la madera como si fueran cuentas malas que nos quería dejar tiradas. May limpió sin mirar el borde del asiento donde el plomo había astillado la veta. Antes de partir, McGraw se detuvo un instante frente al cuerpo. No rezó, no tenía práctica. Dijo un «lo siento», simple que el cañón por fin no repitió. Sacó del bolsillo del muerto un papel sucio, un dibujo torpe de una calavera y, debajo, un nombre que no era nombre sino seña de grupo. Se guardó el papel. La experiencia le había enseñado que los lemas tarde o temprano llevan a alguien con mando. «¿Y el herido?», preguntó May. «Si vive, caminará hacia el sur cuando despierte», respondió. «Si no, la piedra sabrá qué hacer con él. No podemos cargar con nada más que con nosotros». Reemprendieron la marcha. La garganta, satisfecha de su teatro, los dejó pasar con un murmullo de viento que ahora sonaba alivio. Rattler avanzó con ese paso que consolida. El carro crujió una vez como si estirara músculos y se cayó. A la salida del cañón, el mundo abrió otra vez, su libro ancho. Las colinas eran más bajas y lejos, muy lejos, una línea de humo levantaba promesa de pueblo. Ninguno habló durante un rato largo. El silencio ya no pesaba, acompañaba. «Tiró usted a la mano», dijo de pronto May mirando al frente. «Pudo tirar al pecho». «Un arma en el suelo pesa menos que un muerto en la conciencia», contestó McGraw. «No todos lo ven así. Yo tampoco lo vi así durante mucho tiempo». May giró apenas la cabeza, lo suficiente para darle una mirada que mezclaba gratitud y reconocimiento. «Gracias», dijo, «por nosotros, por no dejarnos solos».
McGraw se acomodó el sombrero, lleno de polvo y con un agujero nuevo de recuerdo. «No se lo debo», respondió. «Me lo debo». La tarde se ladeó como suelen hacerlo las tardes que han visto sangre. Jean se animó a preguntar. «¿Volverán?» «El que se fue creerá que nos gana si junta más», dijo McGraw. «La gente así confunde número con destino. Pero el camino tiene curvas, y nosotros ahora tenemos más ojos. Yo puedo vigilar», se ofreció Jean. «Vas a aprender», sí, concedió el vaquero. «A vigilar. Y sobre todo a saber cuándo no pelear». El sol bajó un escalón. El aire olía a polvo bueno, ese que no asfixia. Bo se quedó dormido con la cabeza en las piernas de May. La cinta roja caída le cruzaba el brazo como una risita. Liang, que seguía apretando la piedra, la soltó por fin y la dejó caer al camino. La rueda pasó por encima y la convirtió en polvo. No miró atrás. Cuando por fin divisaron sobre una loma la cruz simple de un campanario, McGraw permitió al cuerpo entender que el peligro inmediato había pasado. La tensión salió de los hombros a la manera de una cuerda que por fin cede. Aún faltaba para Cottonwood, pero el mundo había recuperado su volumen normal. «Esta noche buscaremos un sitio donde el viento no hable», dijo. «Mañana entraremos al pueblo por el lado norte y compraremos lona nueva». May sonrió, cansada y entera. «Y caramelos», añadió mirando a los niños. «Y caramelos», asintió McGraw. No lo sabían aún, pero el nombre escrito en el papel sucio viajaría más rápido que ellos. El hombre de la herradura invertida contaría su versión en alguna cantina, y los resentidos siempre encuentran oídos. La promesa de venganza se haría camino. Pero también viajaba otra cosa. La noticia de que aquel carro no iba solo, que quien lo cuidaba no necesitaba gritar para hacerse oír. La cinta roja de Bo flameó apenas cuando el viento cambió. Era poca cosa, un hilo. A veces, pensó McGraw, el destino cuelga de eso. Y siguieron, con el cañón detrás como una cicatriz, fresca, y delante un pueblo que podía ser refugio o trampa. No importaba. Por primera vez en mucho tiempo iban juntos hacia la misma página. El humo de las chimeneas de Cottonwood apareció primero como una bruma que confundía el horizonte. Después, conforme el sol se inclinaba hacia la tarde, se distinguieron los techos de tejas y los cercos de madera, una iglesia pequeña que parecía más una casilla de guardia, y la calle principal un trazo de polvo apisonado entre dos hileras de fachadas cansadas. El carro de los Chen chirrió, agradeciendo cada metro conquistado, y Rattler sacudió la crin como si también presintiera descanso. Para los niños aquella visión era milagro. Jean entrecerró los ojos como si quisiera asegurarse de que no. Era espejismo. Liang empezó a contar las casas en voz baja, sorprendido de que hubiera más de 10 juntas. Bo, que no había conocido un pueblo en semanas, reía solo porque había campanas, y las campanas eran para él un juguete invisible que colgaba del aire. McGraw, en cambio, se mantenía serio. Había visto muchos pueblos del oeste. Algunos ofrecían hospitalidad, otros rechazo y sospecha. Cottonwood tenía algo ambiguo. Las puertas entreabiertas, los perros ladrando sin acercarse, las ventanas donde se movía una cortina apenas al paso de los forasteros. El vaquero se acomodó el sombrero agujereado por el tiroteo en el cañón y dijo, bajo pero firme, «Entramos sin prisa, con los ojos abiertos». May, que había aprendido a leer los gestos de McGraw como brújulas, asintió y enderezó la espalda. Su trenza, deshecha y polvorienta, parecía ahora una cuerda de dignidad. El recibimiento en Cottonwood, la primera parada, fue en el abrevadero de la plaza. McGraw dejó a Rattler beber hasta saciarse. Los niños se lanzaron al agua como quien encuentra un tesoro. Jean se lavó la cara con método. Liang se arrojó puñados de agua en la nuca. Bo chapoteó hasta que May lo reprendió con dulzura. Uns. Hombre salió del salón con paso vacilante. Tenía bigote hirsuto y camisa remangada. Se apoyó en un poste y los midió con desconfianza. «¿De dónde vienen?», preguntó arrastrando la voz. «De paso», respondió McGraw, sin explicar más. Hombre escupió al suelo, masculló algo sobre carros de orientales y se volvió a la sombra del salón. No hizo falta más. El pueblo ya había emitido su veredicto silencioso. No los querían allí, pero tampoco estaban dispuestos a echarlos de inmediato. May apretó la rienda. Los niños bajaron la mirada, habituados al filo de esas palabras. McGraw, sin inmutarse, habló en tono práctico. «Necesitamos lona nueva, comida para una semana y clavos para reforzar el eje. Y un sitio donde dormir bajo techo, aunque sea establo. El tendero, más viejo que el anterior con el que habían. Tratado, aceptó la plata de mala gana pero cumplió.
McGraw, con paciencia, revisó cada saco antes de guardarlo en el carro. En Cottonwood, la honestidad había aprendido a caminar coja. Una decisión en el aire, al caer la tarde, encontraron posada. No era más que una casona de adobe con establo, amplio. El dueño, un viudo cansado llamado señor Kelsey, los recibió con la resignación de quien sabe que la plata pesa más que los prejuicios. «El establo está limpio», dijo. «Pueden dormir allí, pero no quiero líos». «No habrá líos», aseguró McGraw. Mientras May preparaba arroz en la olla y los niños extendían mantas sobre la paja, McGraw se sentó en el escalón de la puerta. Sacó del bolsillo el papel que había encontrado en El muerto del cañón, el dibujo tosco de una calavera y debajo la palabra víbora, un nombre de banda. No era cualquier pandilla de salteadores. Los víboras se movían como enjambre, dispersos, pero siempre volvían a morder. McGraw sabía lo que eso significaba. Tarde o temprano, el hombre de la herradura invertida llegaría con refuerzos. Y si encontraba a los Chen en Cottonwood, el pueblo entero se convertiría en trampa. Cuando May se acercó con un cuenco de arroz, él dobló el papel y lo guardó otra vez. «¿Qué es?», preguntó ella. «Una deuda que aún respira», respondió. «McGraw. No sé cuándo cobrará». Ella lo miró con esa mezcla de temor y firmeza que lo desconcertaba. «Si debemos irnos, iremos», dijo. «Pero mis hijos no seguirán huyendo siempre». Las palabras se clavaron en él como espuelas. Porque era verdad. La vida de los Chen había sido huida constante, y él, un vagabundo de su propia historia, empezaba a sentir el peso de repetir ese destino en ellos. Un atisbo de familia. La noche en el establo fue distinta a todas las que habían vivido juntos. Había techo, olor a paja fresca y un respiro del viento helado de la pradera. May relató a sus hijos en voz baja una fábula china sobre un dragón que cuidaba de 3 hermanos que se perdieron en un bosque. Los niños escuchaban embelesados, y Bo, ya casi dormido, murmuró: «Ese dragón eres tú, mamá». May sonrió, pero sus ojos se posaron en McGraw, que fingía limpiar el rifle a un costado. Él desvió la mirada incómodo, pero en el fondo algo se aflojó en su pecho. En esa historia, el dragón también lo había rozado a él. Cuando el silencio se adueñó del establo, McGraw salió al patio. Miró el cielo cuajado de estrellas y por primera vez en años no sintió que lo devoraba. Sintió más bien que lo sostenía. El amanecer de las promesas al día siguiente, los niños ayudaron a Kelsey con los caballos a cambio de un jarro de leche. Jean aprendió rápido a ensillar. Liang se encariñó con un potrillo y Bo se manchó entero de paja riendo a carcajadas. May, en la cocina de la posada, preparó panecillos con las pocas harinas que tenían. El aroma llenó la casa y Kelsey, sorprendido, dijo: «No sabía que la harina podía oler a hogar». Ese pequeño gesto empezó a torcer el aire del pueblo. Una vecina se acercó con verduras, otra con tela para remendar la ropa de los niños. El prejuicio no desaparecía, pero se resquebrajaba ante lo humano. McGraw observaba todo en silencio. Por dentro, libraba una batalla. Podía marcharse al amanecer, seguir su vida errante, dejar a May y a sus hijos bajo un techo que tal vez resistiera. O podía quedarse arriesgando que los víbora lo encontraran y con ellos a los Chen. Esa tarde, mientras revisaba el eje del carro por costumbre, Bo se le acercó y le tomó la mano. «No nos dejes», susurró, con la misma voz que días atrás había dicho: «No nos maten». McGraw lo miró. Vio en el niño no el miedo, sino una confianza frágil, como rama que se dobla sin quebrarse. Se levantó, respiró hondo y se volvió hacia May. «Si quieren, puedo quedarme un tiempo», dijo. «No soy buen vecino, ni buen maestro, pero sé disparar, sé trabajar la madera y sé leer huellas. Tal vez sirva». May no respondió de inmediato. Lo miró como si evaluara no las palabras, sino el hombre que las pronunciaba. Después inclinó la cabeza, apenas con esa sobriedad que significaba un sí. El horizonte abierto del futuro seguía incierto. Los víbora podían aparecer en cualquier momento. Cottonwood podía volverse hostil otra vez. El oeste seguía siendo territorio de pólvora y codicia. Pero por primera vez McGraw no pensaba en huir. Esa noche, sentado junto al fuego del establo, con Rattler resoplando tranquilo y los niños dormidos en fila como pequeños soldados rendidos, comprendió que ya no cabalgaba solo. Había encontrado algo más valioso que cualquier botín o gloria de cantina. Una familia improvisada, nacida del miedo y forjada en confianza. El vaquero que había llegado como sombra era ahora guardián de un carro y de 4 vidas. Y aunque el mañana trajera balas, cañones o caminos torcidos, el presente tenía un brillo nuevo. La certeza de que no todo en el oeste estaba condenado a la soledad. McGraw levantó la vista al cielo.
donde una estrella fugaz cruzaba con prisa. No pidió un deseo. Lo tenía, justo allí, respirando a pocos metros, en forma de 3 niños chinos y una madre valiente que habían decidido confiar en él. El oeste seguía salvaje, sí, pero bajo ese techo humilde algo había empezado a domarse, el corazón del hombre que un día creyó que ya no tenía nada que perder.